Mira, es que no sé cómo contar esto, por dónde empezar. A ver, ustedes no sé si saben, porque el tiempo pasa, pero en los años 80, 90 vivimos uno de los terrores más grandes de la historia con la epidemia del SIDA, la epidemia del VIH-SIDA. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, un virus de origen en monos africanos que pasó al ser humano con unas características aterradoras. Destruye tu sistema inmunitario y en un momento dado provoca lo que se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA empezó a recorrer el mundo. Primero se dijo que era una enfermedad solo de los homosexuales, luego se descubrió que no, eso le podía dar a todo el mundo y empezamos a utilizar, porque no los utilizábamos salvo como método anticonceptivo, empezamos a utilizar condones. Antes no se usaban. Sí, el sexo sin protección era lo común, porque empezamos a tener miedo del sexo. Ahora es tenerle miedo a una de las cosas más bonitas del universo habitado. Y empezamos a tenerle muchísimo miedo al sexo. Empezamos a practicar el sexo con condón. Y se desarrollaron a una velocidad enorme una serie de medicamentos antivirales que mantienen a raya el VIH. Cuando te contaminas con el virus de la inmunodeficiencia humana, lo mantienes a raya con un cóctel de medicamentos antivirales para evitar que se convierta en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en cuyo caso pierdes tus defensas y generalmente te mata la tuberculosis o cualquier otra infección, que es la que ha matado a gente como Freddie Mercury. Bueno, en África el SIDA arrasó de una manera absolutamente infernal. La falta de protección, la falta de posibilidad de condones y la oposición firme, decidida y gastando millones en su campaña de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II y de la Madre Teresa de Calcuta para impedir que se distribuyeran condones en África, favoreció una epidemia aterradora donde las cifras son absolutamente estremecedoras. De la gente que murió, de la gente infectada, de que de pronto la mayoría de los niños que nacían estaban ya infectados de SIDA. SIDA se puede transmitir por la vía materna, además de por los fluidos corporales, principalmente el semen y los fluidos de la vagina, ¿no? En 2003, un republicano que fue George W. Bush, George hijo, lanzó una respuesta humanitaria sin precedentes a la emergencia de la pandemia, porque una pandemia, hoy no nos damos cuenta, se siguen dando casos de VIH, pero como puedes vivir toda la vida con VIH, aunque tienes algunos problemas secundarios de salud, vives toda la vida. El primer gran sobreviviente es Magic Johnson, el gran basquetbolista. Pues ya no tiene lo que fue para nosotros en los años 80 y 90, principios de los 90, fines de los 80. Entonces, bueno, decíamos, George Bush lanzó un plan para el alivio del SIDA del presidente de los Estados Unidos. Y uno de los países fundamentales para este esfuerzo fue Zambia. Ya se había generado el cóctel antirretrovirales, porque además no es un virus, es un retrovirus, el del SIDA, que tiene problemas específicos más allá de los virus. Pero esos medicamentos en ese momento costaban decenas de miles de dólares y prácticamente nadie en África se los podía permitir. El programa de George Bush cambió todo esto. Cientos de miles de personas recibieron gratuitamente esos medicamentos en formas genéricas baratas, y Estados Unidos, acuérdense que son muy malos también, pero no solo, Estados Unidos creó una red de laboratorios y clínicas que aprovecharon lo mejor de la innovación y la tecnología estadounidenses para llevar alivio al SIDA a Zambia. La esperanza de vida de Zambia, que había llegado a 37 años de media, esperanza media de vida no quiere decir que no haya gente de 80 años, es una media estadística. Cuando digo yo que el cáncer es cosa de mayores, pero había gente con cáncer y había gente mayor sin cáncer. Sí, estamos hablando de estadísticas, no de casos particulares. Pero se había llegado a 37 años la media de vida en Zambia,
y gracias a esta iniciativa de Estados Unidos volvió a subir hasta 67 años. Pero el año pasado llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda y dramática ocasión. Y decidió cortar el financiamiento de todos los programas para el VIH-Sida porque era un desperdicio y un uso inadecuado del dinero de los contribuyentes. Entonces, a partir de entonces, países como Zambia empezaron a sufrir la multiplicación de casos. Hace un año había 1 o 2 casos al mes de gente que moría de SIDA. En enero de este año hubo 28 casos nuevos, en febrero 28, en marzo 7 más, y esto se escribió a mediados de marzo. Destruyó Donald Trump todo un programa contra el virus de la inmunodeficiencia humana que había salvado a cientos de miles de personas en Zambia y había controlado dentro de lo posible en un país pobre, en un país donde no hay la información suficiente siquiera sobre la enfermedad, había logrado controlar la epidemia. Cuando Donald Trump corta el financiamiento, el gobierno de Zambia entra en modo de emergencia para tratar de conseguir que la gente que sufre el virus siga recibiendo este cóctel antirretroviral, porque sin él, si suspendes los medicamentos, desarrollas el SIDA y en unos pocos años o meses mueres. Pero es que no era solamente los medicamentos. Doy ejemplos de lo que se hace en este caso. O sea, porque es un programa contra el SIDA, ¡ay, les dabas medicamentos! No, mira. Cuando una persona se le detectaba el virus de la inmunodeficiencia humana, se recorrían sus contactos sexuales, se iba a las personas que habían tenido contacto sexual con ellos, se les hacían pruebas y se les ponía ya en el tratamiento si estaban infectadas, porque mientras más pronto sea el tratamiento, mejor. Este índice encontró que identificaba el 70% de las infecciones cada año, ya no existe. Las mujeres embarazadas con VIH eran evaluadas constantemente para evitar que fallara el medicamento, que no tuvieran dosis suficientes y eso dañara al bebé. Ahora, esto se hacía 3 veces a lo largo del embarazo, ahora se hace 1 vez en Zambia. Los bebés nacidos con madres seropositivas recibían pruebas para el virus a través de un test genético muy preciso, pero muy caro, a las pocas horas de nacer. Y si eran positivos, se empezaba el tratamiento antirretroviral. Ahora no se les prueba hasta las 6 semanas de edad, porque se puede usar una prueba de sangre más barata. Todos los que iban a un centro médico en Zambia recibían una prueba de VIH. Se hizo la secuenciación de las personas que se infectaban de SIDA para ver qué tipo de persona puede ser más o menos lábil al SIDA. Se promovió la circuncisión porque los hombres circuncidados no es que te proteja, pero tienden menos a tener el SIDA. Se distribuían los medicamentos antirretrovirales entre las comunidades, en los mercados, en las iglesias, para que la gente pudiera tener su medicamento. Todo eso se cerró. Y podría seguir. Esto evidentemente revela una inhumanidad por parte del país más rico del mundo, absoluto, por parte del dueño del país más rico del mundo, del presidente, porque habrá estadounidenses que al leer esto en el New York Times se hayan escandalizado horrorosamente lo que hace su gobierno. Donald Trump tiene una solución. Donald Trump le ofrece, y el límite es hoy, 30 de abril, le ofrece al gobierno de Zambia que acepte un nuevo acuerdo de financiamiento para su lucha contra el VIH-Sida, a cambio de que Estados Unidos reciba los derechos casi totales de los recursos minerales de Zambia. Si quieres salvar a tu población de una enfermedad atroz, me tienes que pagar. Es nivel Padrino.
nivel la mafia del chantaje más burdo, más cruel, más delictivo. Y es una de las muchas cosas que está haciendo Trump, en este caso en un pequeño país africano del que probablemente no habías oído hablar más que tal vez su nombre así en las listas que hay de países africanos. Si Zambia no firma, los oficiales, los funcionarios de salud de los Estados Unidos advierten que se recortará ya lo poco que quedaba del financiamiento en contra del VIH-Sida, lo cual provocará un desastre en ese pequeño país, en personas que son como tú y como yo. Simplemente tuvieron menos suerte que tú y que yo, y en vez de estar en internet, en este momento pasando el rato, se tienen que ganar la vida difícilmente y viven bajo la sombra de una pandemia, entre otras cosas fomentada por la Iglesia Católica y ahora aprovechada para el chantaje por Donald John Trump. Si eso no es suficiente para escandalizarnos, no lo sé. Este es el artículo del New York Times. El SIDA empieza a avanzar en partes de Zambia un año después de que los Estados Unidos recortaron su asistencia para el VIH.